Bueno, siguiendo lo que menciona Camila de las herramientas o esta metodología TAC busca por sobre todo pues la mejora de la productividad. Y acá voy a hacerles un breve recorrido, digamos que si quieren ya ampliarlo, por supuesto que estamos dispuestos para ampliar cada uno de estos módulos, pero un recorrido por esas herramientas de apoyo que van a complementar y a lograr el objetivo del TAC Time. Acá en esta primer pantalla ya desde la herramienta, recordándoles que esta herramienta podemos ingresar desde nuestro teléfono móvil, podemos ingresar desde el ordenador, podemos tener múltiples usuarios para el ingreso a los diferentes procesos. En esta pantalla les estoy mostrando un proceso modelado que podría llegar en algún momento, esto es uno de los productos, digamos que más especializados, a modelarse un pequeño proceso, un proceso mejor, un proceso que tengan dentro de su compañía que requiera varias etapas, varios condicionamientos, donde ustedes quieran hacer toda una trazabilidad de esa cadena de producción que puedan llegar a tener. Cada una de estas fases que ven acá o etapas que son estas cajitas en azul, corresponderán a actividades que se desarrollen para realizar la producción y de un salto al otro es como si estuviéramos pasando de una etapa de producción como puede ser una gestión con un proveedor, pasar a una gestión productiva e ir haciendo la trazabilidad completamente a lo largo del circuito que se puede llegar a construir a necesidad. Adicional, Camila nos mencionaba diferentes herramientas que van a ser parte de ese tag time, que van a complementar esa gestión. Por supuesto que en un proceso de producción, y acá me voy a pasar a otra de las aplicaciones, ya digamos que siguiendo la línea de que ya tenemos un proceso implementado, le damos toda la trazabilidad, ponemos las condiciones, quiénes son los responsables, a quién vamos a comunicar y trazamos todo ese proceso en pasos que van a ser notificados y trazables a lo largo del tiempo para obtener un control de la producción o un control de un proceso productivo. También vamos a tener unas herramientas muy interesantes para el control de esa producción, ¿cierto? De ese proceso productivo, donde podemos tener diferentes tipos de auditoría en producción, podemos tener inspecciones a ese equipo productor y poder de alguna manera hacer ese control estadístico de lo que vamos llevando en producción. Entonces, voy a ingresarme acá a una parte, a un pequeño checklist y acá vemos diferentes diagnósticos o auditorías realizadas a un proceso de producción a lo largo de un periodo de tiempo donde vamos a tener la trazabilidad de quién, cuánto se demoró, cuál fue el tiempo utilizado en hacer ese tipo de actividad, quién la hizo, la geolocalización para saber en qué posición estaba y de esta manera tener un control del tiempo utilizado en una determinada actividad. Ese checklist muy útil para procesos productivos que requieran medir el tiempo que se está utilizando en hacer determinado proceso. De pronto, un control de temperatura en un proceso productivo. Bueno, entonces vamos a mirar si efectivamente estamos haciendo el control de la temperatura en la geolocalización indicada y cuánto tiempo nos está demandando de nuestro proceso productivo. Y acá vamos a tener, o la persona que coordine va a tener la oportunidad de tener controlado todo este proceso, quién lo hizo, a qué horas y los resultados, ¿no? De acuerdo a esa inspección o a esa auditoría realizada, si está al 100%, si está bien ese proceso, si no, y si ya quiero tener unos datos consolidados, como bien lo mencionó Camila, podríamos tener un tablero o un dashboard donde vamos a tener un BI, ¿cierto? Un Business Intelligence con el consolidado de la información un poco más gráfica para que tal vez los líderes de proceso puedan acceder a ella y verla reflejada esa información que vamos teniendo de cada una de las personas. Estos diagnósticos que tenemos acá es una aplicación denominada Radar que trabaja también sin internet, es decir que cuando la instalamos en nuestros teléfonos móviles
podemos tener la oportunidad de que el operador, el auditor o el inspector trabaje desde su celular aún sin tener acceso a Internet, y posteriormente lo que va a hacer es sincronizar esa lista de chequeo para que logre pues ya subir esos datos a la nube y que los vean pues todos los miembros del equipo. Hasta que no se logre sincronizar, pues no lo verán todos los miembros del equipo. Esa es como la gran diferencia. ¿Sí? Muy útil para los procesos de producción, para controlar, como pueden ver ustedes, en tiempo real, fecha, hora que inicia ese proceso de producción y la geolocalización. Y repito, podemos luego tener la oportunidad de llevarlos a un gran tablero donde vamos a tener una serie de gráficos, dependiendo ya la necesidad, porque este es solo un ejemplo. Por supuesto que ya de acuerdo a lo que nosotros, al core de negocio de cada compañía, se harán los diferentes tableros y tablas que se requieran, ¿cierto? Si mis listas de chequeo van a estar orientadas a procesos de producción, entonces, pues por supuesto que este demo estará enfocado, el demo y el BI, perdón, el BI estará enfocado a un sistema de producción. En este caso, pues, este es un centro demo que tiene, digamos que, varias herramientas que se han construido o BI que se han construido de acuerdo a una necesidad. Otro de los elementos esenciales que podría marcar o ser necesario a la hora de hacer un control de producción va a estar enfocado a los riesgos que se puedan presentar en ese sistema de producción, y el takt time, pues como busca mejorar esa productividad, por supuesto que será necesario esa identificación oportuna de los riesgos que se puedan presentar o esas desviaciones e irlas controlando en tiempo real su comportamiento. ¿Para qué? Para una toma de decisiones inteligente. De ahí también, es decir, que todos estos datos que ustedes están viendo acá de manera gráfica pueden venir automáticamente como origen de varias fuentes. Una de ellas, las que les mencioné, las listas de chequeo de radar, donde nuestros operadores van a ir diligenciando y toda esa información va a ir navegando para convertirse en estos tableros. O vamos a tener unos consolidados, que son los que tenemos acá, que son de un control, digamos que sencillo, para ver el comportamiento, quién, cuándo, cuánto tiempo se demoró, quién lo hizo y los resultados obtenidos. Ahora, de estos resultados obtenidos también podemos llevarlo a unos hallazgos, ¿no? A unas desviaciones que encuentre ese operador, y esas desviaciones podrán gestionarse también, digamos que van a quedar enlazadas. No es que vaya cada aplicación por su parte, sino va a quedar enlazada a un sistema de gestión de hallazgos donde pues de manera oportuna va a llegar la notificación al responsable de ese hallazgo de gestionar la desviación que se ha encontrado en el caso, por ejemplo, de un diagnóstico, una lista de chequeo que tenga como resultado 62, probablemente es que tuvo varias desviaciones, ¿cierto? Varios incumplimientos que requieren una acción oportuna para que la producción no se detenga. Y enfocada en esa producción, pues por supuesto que se requiere es que esto vaya de manera automática, que se le informe de manera automática al responsable de la gestión de ese hallazgo para que el sistema de producción siga andando y no se detenga. Bien puede ser porque se le notifique automáticamente cuando se cierre este checklist, que repito, puede ser desde el teléfono móvil del operador, o puede ser porque él pueda tener acceso al Business Intelligence y detecte a través de los diferentes filtros que se tienen acá cuáles son las desviaciones que probablemente se puedan llegar a estar presentando. Acá precisamente este BI que estoy presentándoles tiene una relación con los proveedores. Y como bien lo decía Camila, en un sistema de producción, probablemente a veces una parte interesada muy importante son nuestros proveedores y contratistas, y es importante que ellos tengan una interacción con la compañía. Podría entrar acá en este BI información que provenga del módulo de gestión de terceras partes o contratistas para hacer una gestión con ellos en cuanto a la entrega de documentación o diferentes procesos en los que los enlacemos. Procesos como un modelador como este, o un flujo, un circuito como este, que puede ser un control de algunas desviaciones, servicio no conforme, ¿cierto? Que identifiquemos en el proceso productivo y que necesitemos que ellos hagan algún tipo de gestión de manera externa, que interactúen con esa cadena de producción y que posteriormente esos datos
ya los tengamos en el BI para ser analizados para algún tipo de toma de decisiones. Filtramos por el proveedor que necesitemos saber la información determinada, eso depende del tipo de empresa, ¿cierto? Empresas de carga pues necesitan saber dónde están sus vehículos en este momento. Por ejemplo, tengo una empresa que utiliza checklist para hacer el cierre y apertura de precintos cuando sale de puerto, cuando vuelve e ingresa, ese checklist. Entonces el checklist le permite que es un proveedor externo, se le da acceso, él abre su diagnóstico, el cliente sabe en tiempo real en dónde lo abrió, en dónde hizo la apertura de esta inspección. De manera automática el sistema le pide que tome registro fotográfico, que es muy sencillo a través del teléfono móvil. Toma registro fotográfico, ya se tiene acá desde la plataforma ese control o esa oportunidad de ese registro fotográfico y se controla pues las desviaciones posibles que puedan haber, el cierre del precinto cuando ya llega a su destino final, la toma de registro fotográfico y si se quiere tener estos datos acá ya de manera como consolidada, cuántos, cómo, quién, cuál proveedor, pues ya se podría llevar esa misma herramienta de checklist a un BI que me dé una solución determinada, ¿cierto? Porque dependiendo cada empresa puede ser una cadena de valor diferente, una cadena de suministro diferente. Puede ser un proceso productivo de manufactura, puede ser un proceso de control de algún tipo de industria, una empresa tercera que haga control de calidad o haga control a sus sistemas de mantenimiento y requiera pues tener controlado e informado al cliente a través de tableros cómo va ese control y ese proceso o ese trabajo para el cual fue contratado. Entonces ya tenemos varias herramientas. Acá recapitulando un poquito, entonces una primera donde podemos modelar nuestro proceso, donde podemos de alguna manera crear nuestro diagrama de flujo, pero no solamente como un Visage que lo tenemos allí para la visual, porque esto más allá de una visual, cuando ya lo llevo a la parte práctica me permite gestionar, informar, avisar, dejar trazabilidad y toda la información que yo recoja en este tránsito de este circuito va a quedar en un tablero, si así lo quiero, en un tablero BI para tener información consolidada. Después de tener ese proceso ya formado, tengo varias herramientas. Checklist Radar que me va a permitir, o trayendo acá de la mano el TagTime, tener un control de producción en tiempo, en minutos, con operadores, con porcentajes de cumplimiento y me va a permitir hacer una gestión de los hallazgos que se me presenten de esos incumplimientos en estos diagnósticos. Una aplicación que recordemos no requiere internet para su funcionamiento. Tenemos otra de las herramientas, pues probablemente hoy no las voy a mostrar todas o no les voy a contar de todas, pero también tenemos una que es formatos. Formatos a mí me gusta mucho porque me permite de alguna manera modelar pequeños procesos. Tengo algunos como son pesaje de materia prima, que requiero hacer mi pesaje, informarle a inventarios para que descargue y luego necesitamos informarle al almacén para que haga el requerimiento. Son 3 procesos que necesito automatizarlos, que necesito que dejen de estar en papel, que necesito que se les avise de manera automática, que reciban avisos para que se gestione de manera automática y dejar la trazabilidad. Y eso me lo va a permitir hacer la aplicación formatos. Y miren que voy a tener disponibles todos los formatos que requiera para hacer diferentes modelaciones de procesos. Algo tan sencillo como un ingreso de visitantes. Con un código QR, la persona escanea su código y más allá de tener un forms donde la persona se registra, voy a informar, voy a poder tener una estadística de cuál empresa nos visita más, a qué áreas visitan más, cuáles son las salas que se utilizan y voy a tener información consolidada en un proceso tan sencillo como una visitas de terceros o atención a la empresa o visitas a la empresa. Eso podría ser, y acá vemos charlas de 5 minutos porque los procesos productivos, también cuando tenemos las acostumbradas daily, donde ustedes se reúnen con su personal y hacen diferentes procesos productivos, donde conocen las necesidades del día, cuáles son los impedimentos y demás, podemos dejarlo registrado a través de un formato y automatizarlo. Registros de calibración de equipos,
formatos de ingreso, bueno, este ya lo mencioné, a las instalaciones, algunos permisos de trabajo que necesitamos automatizar y que sean sencillos, que tengan máximo 3 etapas, como 3 responsables y 3 momentos donde necesitemos avisarle al responsable, lo podremos hacer acá a través de la herramienta formatos, que es muy similar a la primera que les mencioné, solamente que acá, fíjense que tenemos más de 3 y tenemos múltiples condiciones que podemos traer a cabo, es decir, que yo me puedo ir en un proceso productivo por este camino, ¿cierto? O me puedo ir por este dependiendo la necesidad del proceso. Acá ya hay un poco más de intervención y de configuración porque podemos modelar un proceso de acuerdo a la necesidad. En formatos ya habrá una limitación que solamente tendremos 3 momentos, pero no por eso podemos automatizar múltiples procesos. Ya he visto empresas que realmente le sacan el mayor provecho a esta aplicación para modelar diferentes aspectos de su cadena de producción, la automatizan, le facilitan la vida al operador y tienen los datos consolidados en un solo lugar. Por otro lado, y ya muy, yo creo que esta podría ser la aplicación que va muy de la mano con la herramienta que nos ha expuesto Camila, y es la gestión de nuestros indicadores. Probablemente nosotros vamos a tener diferentes indicadores de productividad y esa productividad y esos indicadores pueden provenir automáticamente de un circuito como este, es decir, que los datos yo no tendría que introducirlos en mi gestión de indicadores, no tendría que hacer la manualidad, la manualidad de ingresarme a, perdón que me salí acá, ingresar los datos, sino, eh, listo, sino que simplemente el sistema me los traería automáticamente. ¿De dónde? Del circuito que yo he generado y creado. Entonces, de esta manera me va a traer los datos. ¿De dónde también me puede traer los datos? De mis formatos, que es otra fuente donde puedo extraer los indicadores. De mi gestión de riesgos, que acá pues yo lo traía en un BI, ¿cierto? Que ya tenemos como estos datos un poco de manera gráfica. También de una matriz de riesgos de mi cadena de producción, pues yo traigo todos esos riesgos que se encuentren en una calificación probablemente de mayor importancia y pues los puedo tener en mi BI, en mi Business Intelligence, o lo puedo tener desde la gestión de indicadores de acuerdo bueno, a lo que necesite, como los necesite tener, ¿cierto? Acá, ¿qué me va a permitir? Dar avisos a los responsables, a los dueños de proceso, a los líderes de cada una de las unidades organizativas o de los procesos, al responsable mismo de este indicador, avisarle cuando el indicador me quede de forma automática en rojo, es decir, que va en incumplimiento, o probablemente en amarillo, que presenta una situación de posible riesgo de pérdida cuando esa cadena de producción empiece a fallar, ¿cierto? Haciendo un recuento, pues hemos visto que desde SG Innova tenemos la oportunidad de hacer un modelamiento de nuestros procesos, podemos simplificar la gestión a través de formatos, automatizando esos pequeños subprocesos que tenemos a lo largo de la cadena de producción. Podemos hacer un excelente control de la producción con Checklist Radar en cuanto al tema de auditorías, inspecciones, control de la misma producción, tener fotografías, tener una aplicación que es offline. Tenemos unos tableros muy interesantes donde vamos a tener la información consolidada, especialmente para los líderes que puedan hacer tomas de decisiones eficientes, rápidas y digamos que muy visuales, que les permitan gestionar de manera como eficiente y sin tanto complique. Y pues tenemos nuestro módulo de indicadores. Hay otra serie de aplicaciones, hay múltiples aplicaciones que tenemos acá disponibles y esas aplicaciones están asociadas, por supuesto, siempre con los sistemas de producción o sistemas de gestión también. Vamos a tener, digamos que disponible la oportunidad de tener herramientas como la gestión de los hallazgos o servicios y productos no conformes, mejora continua, tener avisos constantes,
digamos que programados, es decir, que si una persona no gestiona una tarea de manera oportuna, tengo la oportunidad de hacerle el envío de varias notificaciones y cuando esta no se gestione, hacerle el envío y notificación a su superior para que nos apoye en esa gestión y la cadena de producción no se quede ahí como en ese cuello de botella, sino que fluya de manera automática y para eso se necesitan esas notificaciones automáticas que casi que en toda la herramienta las vamos a tener dispuestas, solamente que en algunos de los aplicativos, pues esa es su función esencial. Entonces acá les muestro algunas de las aplicaciones, probablemente pues hoy les mostré las que se alinean un poco más con el tactile o con el tema de control de la producción, pero pues podemos tener múltiples como un tema de control de operaciones, comunicación interna, gestión de la seguridad y salud que no se puede desconocer en una cadena de producción, lo mismo que fortalecer esa cadena de formación a los colaboradores que ustedes ya van a tener por estar acá con SG Innova, van a tener la oportunidad de tener acceso a múltiples cursos webinar en una de las empresas que hacen parte del grupo, que es la Escuela Europea de Excelencia. Entonces van a tener la oportunidad de tener múltiples herramientas dispuestas y lo mejor, sincronizadas en un solo sitio, que se hablan entre ellas para poder gestionar la producción y lograr, digamos que esa implementación del Tactime con una herramienta tecnológica que les apoye como en esa gestión. ¿Listo? Elena, por mi lado, creo que hasta acá llega el tema de presentarles un poco acerca de la herramienta y recordarles que estamos acá disponibles para ampliarles cualquier información que requieran.